Lauro López, empezamos a explorar este procedimiento estadístico que se llama análisis de supervivencia, ¿sí? Para poder analizar eventos en plántulas de un árbol tropical, ¿sí? Manicara zapota, ¿sí? Condiciones silvestres, y que nos permitiera entender cuáles eran las causas de mortalidad de esa especie. Entonces nos compenetramos con la técnica, con sus principios, y después nos dimos cuenta que en realidad tiene una gran cantidad de aplicaciones en diferentes temas de ecología, ¿sí? Vale mucho la pena conocer estos procedimientos, puede ayudarnos a resolver muchos problemas. Además nos genera información que se puede interpretar con relativa facilidad. Bueno, es fácil realmente interpretar la información y es muy útil para poder hacer inferencias sobre los factores que determinan la mortalidad, que muchas veces es lo que nos interesa en poblaciones de diferente tipo. Pero lo curioso es que el análisis de supervivencia es un procedimiento que se generó en otros campos, ¿no? de la investigación, el campo médico, ¿no? Y obviamente pues, lo que les ha interesado es evaluar qué sucede con los tratamientos, ¿no? Qué efectos tienen sobre los pacientes, si con base en eso se prolonga el tiempo de vida de una persona o no. Pero también ha sido utilizado en diferentes áreas de ingeniería, ¿sí? Para poder detectar el tiempo en que un sistema o un equipo o un producto falla, ¿sí? Obviamente cuando lo referimos a individuos de poblaciones biológicas, pues, el evento que muchas veces nos interesa detectar pues, es el evento de mortalidad. Pero en otras áreas puede ser cualquier otro evento que simplemente ocurra en el tiempo, ¿sí? Y bueno, ahorita encontré precisamente un artículo del área de odontología, ¿verdad? Donde utilizan el análisis de supervivencia para poder detectar los tiempos en los que se dañan las prótesis que la gente utiliza en función de los materiales que se están empleando y de la técnica que se está utilizando, ¿sí? Entonces, les repito, esta técnica tiene la posibilidad de ser usada, bueno, se usa en muchos campos del conocimiento en los que nos interesa evaluar la ocurrencia y el tiempo en el que se presenta un evento, ¿sí? Se comparan, ¿no?, los tiempos de ocurrencia de eventos en diferentes sistemas, sacando el promedio del tiempo de ocurrencia y haciendo una comparación estadística pues, convencional, como una prueba de T, o muchas veces se llega a utilizar incluso una NOVA si tenemos varios tratamientos que se estén evaluando. Resulta que los eventos que ocurren en el tiempo, ¿sí?, pueden tener distribuciones probabilísticas que limitan de manera importante el uso de las técnicas que comúnmente empleamos. Y por lo tanto es necesario recurrir a otros procedimientos que nos permitan hacer un análisis adecuado de los mismos. Pero repito, estas técnicas, es porque en realidad es un conjunto de técnicas, no tienen uso en distintos campos de conocimiento, ¿sí? Lo más importante es que nosotros podamos observar a un grupo de individuos, ¿sí?, durante un intervalo de tiempo y registrar el momento en que ocurre el evento. Ahí bueno, estoy siendo un poco dramático con la imagen, pero bueno, eso es un clarísimo ejemplo de un evento, ¿verdad? En qué momento puede ocurrir un cambio cualitativo, ¿sí?, que haga que el individuo pase de un estado a otro, ¿sí? Obviamente, les repito, esto en investigación médica es fundamental poder tener esta situación, pero en ecología nosotros observamos muchos cambios cualitativos en los individuos, ¿sí?, que necesitamos registrar. Cuando digo cualitativo me refiero a que paso de un estado, de una categoría a otra categoría, que es fácilmente diferenciada una de otra, ¿sí? Pero también algo que es importante es que los individuos que estudiamos nosotros también pueden pertenecer a diferentes grupos, pueden estar sujetos a diferentes condiciones, y por lo tanto algo que nos permite el análisis de supervivencia es comparar, ¿sí?, cómo se da la dinámica de ocurrencia de eventos entre distintos grupos. Y regresando otra vez a los ejemplos médicos, decimos, bueno, sabemos que por los diferentes grupos humanos tenemos diferentes niveles de riesgo a factores, por ejemplo, como el consumo excesivo de carbohidratos que nos puede generar diabetes. Entonces, en la investigación médica interesa mucho hacer estas comparaciones, ¿no?, de qué sucede con los diferentes grupos en relación con la aparición de alguna enfermedad o con un evento de mortalidad, ¿sí? Entonces, el que podamos utilizar esta técnica para comparar lo que ocurre con grupos de
de individuos que tienen diferentes características le da al análisis muchas capacidades que tenemos que poder aprovechar. Miren, entonces los propósitos del análisis de supervivencia podríamos definirlos de tres maneras. Uno, nos permite identificar el tipo de distribución y la función de probabilidad que se asocia a la ocurrencia de un evento, ¿sí? Otro, nos permite comparar estadísticamente este tipo de distribuciones, ¿sí? Cuando se trabaja con más de un grupo. Yo quiero saber si el grupo A tiene una probabilidad de que los eventos ocurran diferentes al grupo B, y eso me permite hacer el análisis. Pero también otra cosa muy importante es que nos da la posibilidad de construir modelos que son análogos o son muy parecidos a las regresiones múltiples, y me permite asociar la presencia del evento con diferentes variables, tanto variables categóricas como variables de escala, ¿sí? Entonces yo en un mismo análisis puedo decir, bueno, este individuo tiene un nivel socioeconómico, pensando en humanos, ¿verdad? Pertenece a un cierto grupo, tiene una condición social, pero además tiene un peso, una altura, una edad determinada. ¿Cómo eso puede estar influyendo en el tiempo en el que le podría ocurrir un evento, ¿sí? Como dije al principio, se llamó análisis de supervivencia porque el evento que interesaba eran los eventos de mortalidad. Pero ahora lo podemos aplicar prácticamente a cualquier tipo de evento, no necesariamente un evento de esta naturaleza. Y estos modelos de regresión múltiple son en realidad bastante interesantes porque, repito, nos da la posibilidad de valorar el efecto de distintas variables. Hoy los programas estadísticos ya nos permiten hacer, ustedes lo saben, aplicar modelos lineales generalizados, ¿no? que nos da la posibilidad de meter variables de diferente naturaleza, ¿sí? Al mismo tiempo, prácticamente, ¿sí? Entonces, gracias a que existen ya estos procedimientos, nosotros podemos trabajar con ellos de manera relativamente fácil. Y los modelos de regresión tienen una ventaja muy importante, porque a lo mejor el efecto no es cuantitativamente muy grande, pero sí me permite precisamente identificar, calcular un coeficiente de regresión, una pendiente, ¿no? Que me diga, al cambiar una variable, cuánto puede estar cambiando la otra. Lo que yo tengo que determinar si esa pendiente es estadísticamente diferente de cero, ¿sí? Porque si es cero, evidentemente no tiene un efecto. Pero cualquier otro valor que sea estadísticamente diferente de cero, pues me va a dar la posibilidad de medir el impacto que tiene cada una de ellas. Y las puedo comparar ya en términos relativos, ¿sí? Cuánto está influyendo cada una de las variables en el tiempo en el que se presenta un evento, ¿sí? Bueno, yo no soy estadístico, ¿no? Yo soy psicólogo, pero bueno, sabemos que manejar este tipo de herramientas nos da muchísimas posibilidades. Bien, y miren, en la ecología, obviamente se ha aplicado al estudio de poblaciones durante muchos años, ¿sí? Durante décadas se ha aplicado el estudio del análisis de supervivencia a fenómenos poblacionales. No obstante, hay muchos otros fenómenos, tanto en ecología como en otras áreas biológicas, en los que se puede aplicar la técnica, porque lo que yo estoy evaluando es la ocurrencia de eventos, ¿no? Entonces decimos, cuando un polinizador visita una flor, ¿sí? Si yo tengo un espacio de observación y estoy midiendo el tiempo en el que aparece un polinizador, pues lo registro, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer, sentarme a registrar. Hoy con las cámaras eso es relativamente fácil. Pongo una cámara, la dejo un cierto tiempo y después la puedo inspeccionar en la computadora, ¿verdad? Para ver en qué momento están llegando los polinizadores. Cuando la germinación de semillas, eso es también bien importante, sobre todo en los estudios de fisiología, porque muchas veces decimos, con un tratamiento germinó tal porcentaje, con otro tratamiento germinó otro porcentaje, pero en realidad lo que podría ser interesante es ver la dinámica de germinación, ¿sí? Si tuvo diferente tasa, ¿no? A la que se presentó en el tiempo, ¿sí? Al final podríamos llegar a un mismo resultado, pero la dinámica puede ser distinta. Entonces, el evento en este caso es germinación. En el momento que aparece la radícula, que rompe la testa, ya germinó y pues, tenemos que registrar el tiempo en que está ocurriendo. Cuando la emergencia de una plántula, ¿sí? Cuando una planta florece, la respuesta a un agente tóxico, ¿no? En qué momento el individuo empieza a mostrar señales de intoxicación, la ocurrencia de un incendio, la muerte o caída de un árbol, ¿sí? La recaptura de un animal marcado, porque eso, bueno, los que trabajan en ecología animal saben que cuando se marca a los individuos,
siempre se dice hay que tener precauciones porque eso podría afectar su comportamiento, ¿no? Yo recuerdo mucho en la universidad que teníamos, cuando hacíamos estas evaluaciones, detectamos ratones trampófilos, ¿no? O sea, ratones que les gustaba caer en las trampas, ¿no? O sea, los marcábamos y se supone que tendrían que caer por azar, ¿no? En el segundo momento, pero no es cierto. O sea, había una frecuencia muy alta de individuos marcados, ¿no? Porque pues, sabían que ya había comida y caían en las trampas, porque no se les generaba ningún daño. Los tiempos de ataque de un depredador, ¿sí? Eso es importante. Ahorita precisamente al final vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar esto a este tipo de situaciones. Todo esto, fíjense bien, puede ser tratado apropiadamente con este concepto de ocurrencia de eventos, ¿sí? Yo digo apropiadamente porque no podemos utilizar o suponer que nuestros datos van a tener una distribución normal y por lo tanto emplear las técnicas paramétricas convencionales que conocemos, ¿no? Si queremos tener un tratamiento adecuado, tendremos que buscar alguna alternativa. Pero además, miren, el análisis de supervivencia nos da otra posibilidad importante, ¿sí? Nos permite trabajar con individuos a los cuales ya no les puedo seguir la pista, ¿sí? Eso para la investigación médica es muy importante y en ecología también lo podemos aprovechar, ¿sí? Los médicos los investigadores médicos someten a un conjunto de pacientes a una serie de tratamientos, pero es frecuente que ya no regresen, ¿sí? Que se pierda el rastro de esa persona, ¿sí? Que dejen de ir a la consulta, entonces no lo pueden declarar muerto, simplemente dejó de ir, ¿sí? Entonces, cuando yo ya no sé qué le ocurrió a un individuo, estoy sometiendo a una evaluación, hablamos de que tengo un dato censurado, ¿sí? En ecología, ¿qué nos ocurre? Llegamos, marcamos una planta, ¿sí? Le estamos dando seguimiento y en algún momento no la encontramos. Se perdió la marca, ¿sí? Se perdió entre la hojarasca, no la puedo declarar muerta, porque yo no tengo la evidencia que se haya muerto. Entonces, tengo que declararla censurada, ¿sí? O sea, no sé qué le ocurrió, pero forma parte del universo del estudio. Entonces, por lo tanto, estas observaciones, si yo las declaro muertas, puedo sobreestimar, ¿sí? la ocurrencia de eventos de mortalidad. Bueno, y lo que hacen estos procedimientos es decir, bueno, tengo tantos datos censurados, ¿sí? Lo que hago, se le aplica, al igual que a los que sí se les pudo seguir, la misma proporción en cuanto a la mortalidad que pudieron haber sufrido, ¿sí? Pero se toman en cuenta, o sea, permite el trabajo con este tipo de información. Porque nosotros, insisto, podemos seguir un individuo que terminó el estudio, no se murió, ¿sí? No sabemos cuándo va a ocurrir, entonces ya simplemente dejamos de evaluar. Otros que sí sabemos en qué momento se murieron, ¿sí? Y otros que simplemente dejamos de observarlos, ¿no? Pero también hay otra cosa importante, el procedimiento me permite trabajar con datos puntuales, de decir, sí, yo sé en qué momento ocurrió el evento, ¿sí? Tengo exactamente el punto en el que ocurrió, pero muchas veces lo que sabemos es el intervalo en el que ocurrió, porque no estoy ahí para observarlo, pero sé que ocurrió entre el tiempo A y el tiempo B. Pero decíamos hace rato, aquí el reto es tratar de hacer un análisis adecuado de la información, porque al final de cuentas los datos de eventos que ocurren en el tiempo pueden tener distribuciones probabilísticas muy diferentes a las que estamos acostumbrados a manejar. Pueden tener una distribución exponencial, donde tenemos una tasa de mortalidad constante, ¿sí? Podemos tener una distribución Wilbur, donde lo que tenemos es primero incrementos y después decrementos en la tasa de mortalidad, ¿sí? Una distribución log normal, en donde la tasa de mortalidad se incrementa hasta un máximo y después disminuye, ¿sí? O sea, podemos tener estos escenarios, ¿sí? Hay otras distribuciones que se podrían presentar, pero esas son más o menos comunes. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que es reconocer que mis datos pueden tener una distribución de este tipo y por lo tanto buscar el procedimiento adecuado para poder hacer inferencias alrededor de esto, ¿sí? No puedo, insisto, simplemente decir, tiene una distribución normal, uso una prueba de T para comparar dos condiciones o una nova para comparar 3 o 4, ¿sí? Porque ahí de entrada ya estoy violando los supuestos de este tipo de procedimientos. Entonces lo más interesante es que sí podemos trabajar con este tipo de datos, ¿no? Y es algo, repito, común que nuestras distribuciones no se ajusten a una distribución normal. Bueno.
¿Qué hace el análisis de supervivencia? No presupone una distribución, como los procedimientos paramétricos a los que estamos acostumbrados, ¿sí? Sino lo que hace primero es tratar de encontrar cuál es la distribución que tienen los datos. Y una vez que encuentra la distribución que tienen los datos, a partir de ahí poder hacer las inferencias, ¿sí? Entonces, se trata de buscar una estimación de los coeficientes de regresión, dice, siguiendo el criterio de máxima verosimilitud, ¿sí? Es decir, buscando la distribución a la que más se ajusta, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, normalmente nosotros decimos, supongo que tienen distribución normal y pruebo mis hipótesis. Aquí tengo que hacer un paso previo, ¿sí? Tengo que identificar a qué distribución se ajusta para poder después poner a prueba las hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis una de las hipótesis que queremos resolver? Es si alguno de los factores que están influyendo en los tiempos de sobrevivencia de este individuo tiene un coeficiente de regresión diferente a 0, ¿sí? Y por lo tanto tiene un efecto, ¿no?, sobre los tiempos de supervivencia. Entonces, hay procedimientos tanto paramétricos que buscan el ajuste a una distribución, pero también hay procedimientos no paramétricos que no tienen eso como condición de que se ajusten a una distribución, ¿sí? Entonces tenemos varias posibilidades que podríamos trabajar. Pero bueno, por lo general lo que hacemos es seleccionar el modelo que describe satisfactoriamente la distribución de los tiempos de supervivencia, ¿sí? Y una vez que tenemos este modelo, ahora sí llevar a cabo los procesos de inferencia, ¿sí?, de tratar de estimar nuestros coeficientes de regresión. Pero bien, siempre hay procedimientos que son relativamente sencillos. Este es un ejemplo de un procedimiento no paramétrico, el método Kaplan-Meier, que lo que permite es comparar la distribución de los tiempos de supervivencia entre diferentes condiciones. Pues aquí tenemos una línea roja, que es un tratamiento control, ¿sí?, y una línea azul, que es el tratamiento que queremos probar, ¿sí? Este método es un método muy parecido a lo que hacemos con las tablas de vida, ¿sí? En ecología, si han llevado algún curso de ecología de poblaciones y han calculado tablas de vida, sigue más o menos los mismos principios. Y lo único que me permite es comparar, me permite comparar esas dos distribuciones con una función, una prueba de G cuadrado, ¿no? O sea, comparo dos distribuciones, ¿sí? Comparo la distribución roja con la distribución azul, ¿sí? Pero el método me da esa posibilidad. Yo puedo saber si la distribución de frecuencias de los tiempos en los que se presentaron los eventos son estadísticamente iguales o estadísticamente diferentes, ¿no? Miren, les voy a presentar información que hemos generado, que hemos colaborado para que se genere con un estudiante, el doctor Lauro López, que ya se graduó, Ángel Rivera, que se presentó el año pasado, en diciembre presentó su tesis, y con él hemos estado interesados en evaluar la supervivencia de plántulas de diferentes especies del género Bursera, ¿sí?, en Sierra de Huautla, en Morelos, ¿sí? Y todo esto surgió de observaciones que se hicieron en campo hace tiempo, donde se encontró que los individuos de diferentes especies del género Bursera crecen asociados a rocas, ¿sí? O sea, crecen junto a una roca. Eso lo hemos buscado y parece que no está documentado, pues, o sea, el fenómeno es evidentísimo. O sea, basta con andar en el campo y darse cuenta que los árboles de Bursera salen prácticamente de las rocas, aprovechan las grietas, aprovechan las partes laterales de las rocas. No estoy hablando de piedras, estoy hablando de bloques grandes, como el que tenemos, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está una roca y aquí está un individuo de Bursera, ¿sí? Y lo que se hizo fue comparar precisamente los tiempos de supervivencia de individuos creciendo en áreas abiertas y de individuos que crecen asociados a rocas, ¿sí? El procedimiento Kaplan-Meier pues nos dice que las curvas de supervivencia son estadísticamente diferentes, ¿sí? Esto es asociado a rocas y esto es en áreas abiertas, ¿sí? Es decir, la supervivencia, la probabilidad de sobrevivir se mantiene alta, o se ha mantenido alta, ¿sí?, cuando están asociados, y empieza a reducirse cuando no están asociados. También el procedimiento me da la posibilidad de estimar una función de riesgo, ¿sí? ¿Qué es una función de riesgo? Me dice, bueno, ¿qué probabilidad tiene
un individuo de morirse una vez que llega a una cierta edad, a un cierto tiempo. ¿Sí? Acuérdense que nuestras probabilidades, bueno, las probabilidades de los individuos de morir cambian con la edad, ¿sí? O sea, no son las mismas, incluso pueden ser mayores en edades tempranas que en edades más avanzadas, ¿sí? Ya todos sabemos, alrededor de los 25 años, las probabilidades de morir de los humanos en las sociedades modernas son más altas que en otras edades, ¿sí? Bueno, ocurre lo mismo con otras poblaciones. Entonces, el procedimiento me permite calcular una función de riesgo, ¿sí? Y vean ustedes, la función de riesgo se incrementa de manera importante cuando las plántulas están en áreas abiertas y no tiene ese mismo incremento cuando las plántulas están asociadas a un árbol, ¿sí? Pero les repito, cuando decimos que están asociadas es que están pegadas prácticamente a la roca o están creciendo entre sus grietas, ¿sí? No es simplemente que, porque eso sí se tuvo la precaución, aunque tuvo la precaución de evaluar individuos que estuviesen prácticamente íntimamente asociados a la roca, o insisto, creciendo dentro de sus las grietas de la misma, ¿sí? Bueno, entonces el procedimiento Kaplan-Meier me permite construir esas curvas. Pero bueno, pero hay otro procedimiento, ¿sí?, que se denomina LifeReg, que está en el programa estadístico SAS, ¿sí? Cualquiera lo puede buscar. El procedimiento LifeReg nos da la posibilidad de evaluar cómo los tiempos de supervivencia se pueden ver influenciados por diferentes factores, ¿sí?, de la planta o del ambiente, ¿sí? Entonces, simplemente nosotros capturamos nuestros datos, estas son las plántulas que tenemos, ¿sí?, en qué momento se registró su evento de mortalidad, o hasta el final si seguían vivas, en qué transecto estaban, cuál era la densidad de individuos, la altura, se probaron 3 especies, si estaban asociadas o no a una nodriza, ¿sí?, y el tipo de nodriza que se tiene. Entonces aquí están nuestras variables y aquí están nuestras bases de datos, como cualquier base de datos que se utilice para cualquier procedimiento estadístico. No hay nada, absolutamente nada complicado en este tipo de situaciones, ¿sí? Pero lo que sí nos pide el procedimiento LifeReg es que probemos, ¿sí?, primero distintas distribuciones, log normal, exponencial, Wilbur, gamma, una doble logística, ¿verdad?, para saber cuál es la distribución que mejor se ajusta. Y una vez que sé cuál es la distribución que mejor se ajusta, ahora sí hago la inferencia para saber cada uno de los factores qué influencia tiene sobre el tiempo de supervivencia. Entonces nosotros repetimos el procedimiento, el PROC LifeReg, lo repetimos para probar el efecto, perdón, para identificar a qué distribución probabilística se ajustan nuestros datos, ¿sí? Hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí?, pero bueno, hay una recomendación y lo podemos hacer muy fácilmente con un análisis gráfico, ¿sí?, y el programa no lo da. Entonces, por ejemplo, aquí la distribución log normal tiene casi una línea recta comparada con esta otra distribución, ¿sí? Entonces nosotros seleccionamos aquella distribución que en estas gráficas que nos genera el mismo procedimiento tenga un mayor ajuste a una línea recta. También se puede hacer cuantitativamente, nos da valores que nos permiten hacer esa selección. Pero bueno, una vez que nosotros seleccionamos la distribución que vamos a utilizar, pues nos genera resultados como estos, ¿sí? Entonces, el análisis de los efectos de la densidad de plántulas, de la altura, del diámetro de la plántula, de la especie y si tenía o no, estaba o no asociada a una roca, que en este caso le llamamos una nodriza, por darle alguna denominación. Casi siempre hablamos de nodriza, pensamos en una planta, pero bueno, una roca es un sitio seguro, ¿verdad? Dirían varios ecólogos que nos permite favorecer esta situación. Y de entrada, bueno, ya nosotros a partir del valor de P podemos saber cuál de las variables podría tener un efecto significativo, ¿verdad?, en los tiempos de supervivencia. Pero miren, algo que es importante es que nodriza es una variable categórica. ¿Está asociado o no está asociado a rocas? ¿Sí? Especie es una variable categórica, tenemos 3 especies diferentes. Diámetro es una variable de escala, altura es una variable de escala, densidad es una variable de escala, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo tuve la posibilidad de probar esas variables, ¿sí? Ya cuando me voy a los coeficientes de regresión, que es ¿sí? Bueno, entonces yo lo que tengo que verificar es cuáles de estos coeficientes son estadísticamente diferentes de 0, ¿sí?, y para poder hacer la interpretación. Pero me quiero detener en este asunto de la nodriza, ¿sí? ¿Quién sería? 1, si tenía nodriza, 0 si no tenía nodriza.
Entonces, el cambio, ¿sí? Aquí implica que hay una disminución en el tiempo de supervivencia, como lo vimos en las gráficas de hace rato, ¿sí? Y esto es un coeficiente que es significativo, ¿sí? Y perdón aquí por el error de no haberle puesto el signo negativo. Cuando analizamos las especies, tomamos una especie de referencia, la especie 3. Al transitar a las otras especies, tenemos coeficientes negativos, pero no son significativos, ¿sí? O sea, estadísticamente no son diferentes de 0, lo cual implica que los tiempos de supervivencia entre especies, ¿sí? No tienen un cambio importante. Sí lo tiene el paso de tener nodriza a no tener nodriza, ¿sí? Simplemente el valor de P lo podemos identificar. El diámetro de las plántulas tiene un efecto significativo sobre los tiempos de supervivencia, la altura tiene un efecto significativo y la densidad tiene un efecto significativo, ¿sí? Entonces nos da la posibilidad, insisto, de medir tanto variables categóricas como variables de escala y por lo tanto poder establecer cuál es el impacto que tiene cada una de ellas. En el caso de las variables categóricas sí tenemos que tener cuidado porque hay siempre que tener una referencia. Pongo una referencia con la cual voy a comparar las otras categorías, ¿sí? Y yo lo puedo cambiar, o sea, en el procedimiento puedo cambiarle el orden, ¿sí? Para poder estar evaluando esta situación. Precisamente en el trabajo de Ángel, lo que se está avanzando en la comprensión es en qué medida estar ligado a una roca puede tener efectos sobre los individuos y por lo tanto garantizar que esos individuos permanezcan en el sistema. Estamos hablando de un ambiente con una estacionalidad muy marcada, una temporada seca bien establecida, o sea, prácticamente pues, aquello se queda sin hojas, y el agobio hídrico de las plántulas puede ser significativo, puede ser muy importante, ¿sí? ¿Qué beneficios le da estar asociado a una roca? Es algo que se tendría que indagar con mucho mayor detalle. Podemos inferir que hay mayor acumulación de humedad, podemos inferir que hay mayor acumulación de materia orgánica, podemos inferir que hay una protección física, ¿no? O sea, incluso hasta térmica, ¿no? O sea, en términos de la absorción de energía y la liberación gradual en la noche. Se pueden inferir muchas cosas, pero también algo que es importante analizar es cómo es que hacen estas plantas para meterse dentro de las grietas de las rocas, ¿verdad? Y después ya aprovechar lo que se encuentra abajo, porque a diferencia de otras especies, no necesariamente rompen la roca, ¿sí? Moldean, ¿sí? su tallo, que es un tallo, son plantas sarcocaules, vamos a decirlo así, ¿sí? Y su tallo lo hacen más angosto o lo hacen más ancho en función de dónde se encuentran, ¿sí? Entonces eso tiene implicaciones anatómicas que habría que indagar y probablemente hasta de tipo fisiológico. El que estén acumulando agua podría indicarnos que hay, quizás, especulando, ¿verdad?, alguna senda fotosintética que les permite hacer eso, ¿sí? Tienen algún atributo que les permita hacer eso. Entonces esas son preguntas que tenemos que resolver, se tienen que resolver más adelante, pero por lo pronto, les repito, tenemos esta evidencia que la presencia de la asociación a rocas está incrementando sus tiempos de supervivencia. Los agricultores quisieran ver que se mete el factor de control y aquello desaparece por arte de magia. Y pues resulta que no, que las cochinillas son escamas, están cubiertas por una capa, una seda filamentosa que hace muy difícil que los depredadores la ataquen, ¿sí? Es un buen mecanismo de protección. Entonces, para que un depredador pueda consumirla, tiene que quitar la seda, como adulto de Piloporus cacti, tiene que quitarla antes de poder hincarle el diente, ¿verdad? O sea, no es fácil llegar al cuerpo del organismo para poderlo consumir. Entonces, los efectos no son inmediatos, ¿sí? Entonces, nosotros precisamente hicimos un experimento para evaluar esta situación y bueno, observamos que en presencia de Piloporus los tiempos de supervivencia de la cochinilla silvestre de nopal disminuyen, la supervivencia disminuye significativamente, ¿sí? Comparándolo con una condición en la que no está presente el depredador, ¿sí? Pero por lo pronto nosotros ya podemos identificar cuál es el impacto que podría tener la presencia de este depredador. Algo que observamos es que hay un retraso en el tiempo, ¿sí? O sea, en los primeros tiempos no hay disminución, ¿sí? Posteriormente ya observamos un cambio, ¿sí?
Y eso es importante que el agricultor lo sepa, que si puedes iniciar un proceso de control biológico, pero no vas a observar que a la semana o a los 15 días ya tienes una disminución significativa, porque el organismo tiene que vencer las barreras de la célula filamentosa. Lo vemos también con la función de riesgo, ¿sí? Los que no tienen la presencia de Equiloporus tienen riesgos muy bajos, los que tienen la presencia de Equiloporus, el riesgo va incrementándose de manera importante a lo largo del tiempo. Entonces, con esto, digamos, nosotros lo que tratamos de demostrar es el impacto que tiene este depredador en particular sobre el insecto que, repito, puede ser una amenaza para los productores animales. ¿Sí? Bueno, hace rato comentamos entonces el procedimiento LifeReg, ¿verdad?, que me permite evaluar el efecto de distintas variables, pero para ello necesito primero definir qué distribución tienen mis datos, ¿sí? Una vez que lo defino, lo puedo hacer. Pero hay otro procedimiento que está en el mismo programa SAS, ¿sí?, PHREG, que me da la posibilidad de hacer este mismo análisis sin tener que verificar a qué tipo de distribución se ajustan mis datos, ¿sí? Digamos, es menos restrictivo, es más amplio, ¿verdad? Esto se llama regresión de Cox, lo pueden encontrar ustedes en varios programas estadísticos. Si ustedes usan el programa SPSS, que ahora es un programa muy popular, que se emplea, ellos tienen precisamente la regresión de Cox para poder hacer este análisis, ¿no? Se meten los datos exactamente igual y meto las variables categóricas, las variables de escala, y nos da la posibilidad de poder saber el peso de cada una de ellas. Pero bueno, nosotros hemos usado LifeReg para tratar de tener la seguridad de que nuestros datos van a ser analizados en función de de identificar adecuadamente la distribución de los tiempos de ocurrencia de los eventos. Entonces, miren, creo que, y bueno, finalmente decimos, los psicólogos y otros profesionales de las ciencias biológicas tendríamos que aprovechar este tipo de herramientas, porque trabajamos con muchos fenómenos en los que lo que evaluamos es en qué momento ocurre el evento, ¿sí? O sea, estamos observando eventos. Si tenemos esa posibilidad de estar registrando en qué momento ocurre, ¿sí?, esto nos va a permitir evaluar de manera adecuada las respuestas que estamos observando y comparar entre diferentes condiciones, ¿sí? Y repito, no podemos seguir trabajando con la estadística más convencional que empleamos, porque los tiempos de supervivencia pueden tener distintas distribuciones probabilísticas, ¿no? Y bueno, ya es todo lo que quería comentar, ¿sí?